Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar modelos de duración a través de Stata y vamos a tener una pequeña aplicación en el sector de la salud. El contenido de la charla de hoy va a ser muy sencillo. Primero vamos a dar una introducción a qué son los modelos de duración, qué aplicaciones tienen. Vamos después a repasar cuáles son los conceptos básicos que se necesitan para trabajar los modelos de duración. Y finalmente vamos a terminar con un modelo, con un ejemplo práctico, utilizando el modelo de Cox y utilizando el software Stata3. Entonces, un poco para que me entiendan, vamos a definir, vamos a definir los modelos de duración como un conjunto de procedimientos econométricos y estadísticos que simplemente buscan medir el tiempo que transcurre hasta que se produce algún suceso de interés. Cuando se produce un suceso de interés, vamos a decir que las observaciones cambian de estado. ¿Qué es un suceso de interés? Vamos a verlo, por ejemplo, en algunas disciplinas, como analizar cuál es la duración del desempleo. Cuando se dice que una persona o una observación cambia de estado, cuando la persona consigue empleo. ¿Sí? Entonces vamos a medir el tiempo que pasa desde que la persona empieza en el desempleo hasta que consigue un empleo. Hay muchísimas aplicaciones en muchos otros sectores. Por ejemplo, el tiempo que tarda una persona o que se demora una persona en una empresa, el tiempo para contraer matrimonio, y ya un poco centrándonos en el caso específico de salud, vamos a hablar de la edad en la que una persona tiene un segundo hijo, los días de estancia luego de una intervención quirúrgica, los meses o el tiempo de vida después de que una persona es diagnosticada con una enfermedad terminal y, digamos, comienza un tratamiento, o la duración entre la última visita que hizo al hospital y la siguiente. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que tienen los modelos de duración? Los modelos de duración permiten introducir la censura. Cuando hay censura, los modelos de mínimos cuadrados ordinarios no van a funcionar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tocaría eliminar observaciones o suponer que el dato, digamos, el estudio dura 2 años y las personas después de 2 años no han cambiado de estado, entonces toca asignar un valor extremo, este de 2 años, para hacer los análisis. Y realmente, pues esto no es tan cierto. La persona puede haber cambiado de estado al año 3, pero eso no lo vamos a observar. Entonces, ¿qué es la censura? La censura simplemente es la condición cuando no se cuenta con la suficiente información para determinar cuándo ocurre el cambio de estado para cada una de las observaciones. ¿A qué se puede deber esta censura? Pues primero a falta de información. Puede ser también en un estudio, normalmente siempre hay individuos, hay personas que salen de la muestra en algún momento del tiempo y no podemos determinar si esta persona cambió o no de estado. O también porque los estudios siempre tienen una ventana de tiempo y después de esa ventana ya no se siguen analizando. Entonces, después de ese periodo no vamos a saber qué pasó con ellos, cuándo cambiaron de estado. Entonces, en este grafiquito que se muestra a mano izquierda, que es bajado de internet, vamos a entender un poquito cómo es la censura. Entonces, miren, en esta primera línea vamos a ver un caso en el cual no existe censura. Acá comienza el estudio, acá finaliza, y digamos esta observación en este punto del tiempo simplemente cambió de estado. Entonces es una observación que miramos, que conocemos bien cuánto duró en cambiar de estado perfectamente. El segundo caso, este de acá de abajo, vamos a tener que desde que comienza el estudio hasta que finaliza, esta observación nunca cambió de estado y lo hizo por allá en un periodo un poquito más lejano. ¿Sí? En este caso tenemos una censura a la derecha. Otro caso también puede ser que una vez finalizado el estudio, la observación tenga mucho más tiempo sin que cambie de estado, igual vamos a tener la misma censura a la derecha. También puede ocurrir una censura a la izquierda. ¿Qué es una censura a la izquierda? Es cuando la observación, está acá, cuando la observación, antes de haber comenzado el estudio, había empezado el tratamiento que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, digamos, la duración de esa persona no va a ser exactamente la que comienza desde el inicio
del periodo hasta el final, porque ya había empezado el tratamiento. También pueden ocurrir censuras por intervalos, que es simplemente cuando no realizamos una medición periódica en cierto tiempo y en ese intervalo de tiempo la observación pudo haber cambiado de estado, pero no sabemos con certeza en qué punto exacto. Finalmente, y no lo muestro acá, puede haber una censura aleatoria o no informativa, que es simplemente cuando la observación sale de la muestra, pero no sabemos si cambió o no de estado en ese momento. ¿Okay? Entonces, digamos, esta gran ventaja de los modelos de duración es precisamente poder contar con datos censurados y hacer un buen análisis de tiempo, cosa que a través de mínimos cuadrados vamos a problemas. Bueno, cuando hablamos de modelos de duración, van a haber dos conceptos básicos fundamentales que van a ser generales para todos los modelos. El primero es la función de supervivencia. Entonces, ¿qué nos dice la función de supervivencia? Es la posibilidad de no cambiar de estado durante el periodo de análisis. ¿Sí? En los ejemplos que ponía al principio, podemos decir, por ejemplo, para la persona que tiene un segundo hijo es no tener otro hijo. Para la persona que permanece en el hospital es no ser dado de alta. Para la persona que está en el tratamiento para una enfermedad terminal es no morir, o simplemente entre dos visitas no volver al hospital. Entonces la función de supervivencia es no cambiar de estado. Esto se define primero como, bueno, para definirla vamos a decir que sea ft la probabilidad de cambiar de estado, y ft es simplemente una función de densidad de probabilidad tal cual la conocemos, y sea f mayúscula de t la función acumulada. Y esta función acumulada la vamos a llamar como la función de fallo. Entonces, la función de fallo simplemente es la probabilidad de cambiar de estado antes del momento t. Y por ende, vamos a definir la función de supervivencia como esta fórmula que aparece aquí, que nos dice simplemente que es la probabilidad de no haber cambiado de estado hasta el punto t. ¿Ok? ¿Qué características va a tener esta función? Esta función va a ser no creciente. Esto lo podemos entender como simplemente la supervivencia no se incrementa en el tiempo, que es algo completamente razonable. Vamos a decir que en el periodo 0, la función de supervivencia va a ser igual a 1 para todos los individuos, es decir, cuando entran al estudio, todos los individuos tienen probabilidad de cambiar de estado. Y la tercera característica es que en el infinito, todos los individuos tienen la posibilidad, o todos los individuos van a cambiar de estado. ¿Sí? Esos son como los tres conceptos básicos, las tres características básicas de esta función de supervivencia. La otra función importantísima cuando uno analiza funciones de supervivencia es la función de riesgo. A diferencia de la función de supervivencia, esta no se va a entender como una probabilidad, sino simplemente como una tasa en la cual la observación cambia de estado, dado, y eso sí es importante, que ha sobrevivido hasta ese punto. ¿Sí? Entonces la vamos a definir como la probabilidad de cambiar de estado, dado que el individuo ha sobrevivido hasta ese periodo. Pero hay que tener en cuenta que no es como tal una probabilidad, porque no va a estar acotada entre 0 y 1 como generalmente ocurre. Entonces, ¿qué características va a tener esta función? Es que va a ser no negativa y no va a tener límite superior. Como les decía, no es exactamente una probabilidad, a pesar que se puede encontrar en la literatura como tal. ¿Qué métodos de estimación hay para trabajar con los modelos de duración? Generalmente están los métodos paramétricos, que simplemente es asumir una distribución para la función de supervivencia y la función de riesgo. Normalmente las que se trabajan son la exponencial, la Weibull, la normal y la Gompertz. Y estos métodos se estiman por máxima verosimilitud. Va a haber métodos no paramétricos, que en este caso no asumen una distribución, sino que toman la distribución con la frecuencia de los datos que existen. El más común, el más usado, es el método de Kaplan-Meier, que es para analizar la función de supervivencia. Y el de Nelson-Allen es para analizar la función de riesgo. Y finalmente, hay unos métodos semiparamétricos, especialmente el más conocido es el de Cox. Y vamos a ver que para este método se debe asumir
o se debe hacer un supuesto de riesgo proporcional. Entonces, digamos, no hay un método mejor que otro, pero generalmente el más usado va a ser el método semiparamétrico. ¿Por qué? Porque miren, los métodos paramétricos uno tiene que estrictamente ajustar los datos a una función de distribución, lo cual puede resultar bastante complejo. En el caso de los métodos no paramétricos, la gran desventaja es que uno no puede, bueno, esto se analiza normalmente a través de las funciones de supervivencia, a través de gráficos, y a veces es muy complicado meter ciertas variables que a uno le interesarían en cualquier estudio. Por ejemplo, si estamos analizando el efecto que tiene un medicamento sobre la vida o sobre la duración de vida de pacientes con enfermedad terminal, uno le podría interesar, por ejemplo, cómo pesa la edad, cómo pesan ciertas características del individuo, y realmente es muy difícil entonces empezar a hacer funciones de supervivencia diferenciadas para cada una de estas características. Entonces, por esta razón, el modelo de Cox, que permite un poco esa combinación de métodos no paramétricos, que es no asignar una función de distribución ya creada, sino trabajar con las observaciones, pues crear la distribución a través de las frecuencias, y también permite introducir o poder analizar esta cantidad de variables que puede ser de mucho interés sin, digamos, hacer como muchos cálculos. Entonces, por eso es que en este ejemplo que se va a trabajar en Stata, vamos a utilizar el modelo de Cox y pues vamos a probar algunas hipótesis, vamos a hacer como algunos análisis que pueden ser muy interesantes en cualquier trabajo. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a centrar en el método de Cox. El método de Cox lo que hace es utilizar los métodos paramétricos y utilizar una función, los métodos no paramétricos y utilizar una función paramétrica. Entonces, vamos a centrarnos acá. Entonces, miren, el modelo de Cox simplemente se representa mediante la siguiente ecuación. Esta es la función de riesgo. La función de riesgo va a depender de una función de riesgo inicial y de una distribución exponencial que se ajusta a unos parámetros beta y a unas características o covariantes X, ¿sí? Donde va a estar la edad, otras características del individuo, etc. Entonces, esta función de riesgo inicial se dice que va a ser igual para todos los individuos y que la diferencia entre un individuo y otro va a depender de estas covariantes o de estas variables características. Esta función de riesgo inicial se calcula cuando todas estas variables X son iguales a 0. Y la función de riesgo inicial va a seguir una distribución o se va a armar como una distribución de Kaplan-Meier, ¿sí? A través de las frecuencias de los datos que tiene uno, sin necesariamente asumir una función de distribución. ¿Ok? Bueno, ¿qué base de datos vamos a trabajar? Vamos a trabajar una base de datos que se llama, o que se encuentra con el nombre de Heroin, y es un trabajo que realizó Kate Woodward, y lo que hace es mirar la permanencia en el hospital de personas con un tratamiento de metadona para combatir la adicción a la heroína. Entonces, este trabajo se realizó entre, si mal no recuerdo, el 87 y el 89. La base de datos uno la puede encontrar realmente fácil en internet. Acá está el link. Este es el link para que lo puedan descargar. El trabajo incluye como variables explicativas o como características de los individuos que se van a analizar el tiempo, perdón, la dosis que recibieron las personas, si la persona tiene un registro criminal o no, pues un registro en cárceles, y también incluye otros datos que no están estrictamente en la base de datos que se descargó, pero que son el tiempo, perdón, el empleo, pues si la persona estaba desempleada o no. También incluye si antes de entrar al tratamiento tomaba sedantes o barbitúricos,
Y incluye otra variable que en este momento no recuerdo, pero el caso es que no están en la base de datos. ¿Ok? Entonces, acá lo importante que vamos a hacer es el cambio de estado va a estar representado si la persona sale del tratamiento. Bueno, esto es un poco algunas lecturas recomendadas, las cuales trabajan los modelos de duración y también hacen su aplicación a Stata. Entonces, pues puede ser interesante revisar estas lecturas en caso que quieran profundizar un poquito más. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a Stata. Toda esta programación, o digamos todo lo que vamos a ver se hizo a través de programación, es mucho más amigable trabajar a través de programación, pues uno puede hacer muchos cálculos, hacer muchas gráficas y uno siempre tiene esa trazabilidad y es muy fácil porque Stata tiene la posibilidad de encontrar en internet y incluso a través de la ayuda misma de Stata pues como todos estos comandos, entonces uno en general nunca va a tener como mucha complicación y es mucho más sencillo que empezar a trabajar desde las opciones o desde los comandos que se hacen acá en la interfaz. ¿Sí? Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es abrir la base de datos. Usamos a través de este comando, pues vamos a hacerlo nuevamente. Aquí está la base de datos. Apenas son 6 variables. En total son 238 individuos que entraron en el tratamiento. La primera variable es simplemente una identificación del individuo. Acá vamos a tener esta variable de hospital que nos va a decir si el individuo fue asignado al tratamiento en el hospital 1 o en el hospital 2. Se tiene un conocimiento previo que, digamos, el tratamiento puede haber divergido un poco entre ambos hospitales. Entonces es necesario tener esto en cuenta cuando se vaya a, a trabajar. ¿Ok? Eh, Esta tercera variable nos indica el estado de las personas. El estado va a ser 1 si la persona sale del tratamiento y 0 en caso contrario. Este 0 es muy importante porque también nos va a dar un poco de reflejo de los datos que están censurados. Va a haber observaciones que en la base de datos, en algún momento del tiempo, simplemente tienen un 0 y dejan de funcionar. ¿Sí? Entonces estos datos van a ser censurados. Las personas salen del estudio y no podemos determinar si cambiaron de estado o no. Entonces es bien importante esta variable de estado para conocer la censura. Después viene la variable de tiempo, que nos va a decir cuál fue la duración que tuvo cada una de estas personas en el tratamiento para combatir la adicción a la heroína a través de metadona. Y estas dos variables, cárcel y dosis, vamos a trabajarlas como covariantes. ¿Sí? Cárcel es 1 si tiene registro criminal y 0 en caso contrario. Y la dosis es los miligramos de metadona que le daban a cada persona diariamente para combatir su adicción. Entonces vamos a darle, quiero como que miremos un poquito qué datos nos vamos a encontrar. Entonces, acá tenemos, es una fila para cada uno de los individuos, el tiempo está en días, y la dosis, miren los niveles de dosis más o menos que se encuentran acá en la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a darle un tabulate al tiempo para conocer cuánto transcurre. Entonces, la primera observación que sale del estudio es en el día 2 y la última observación que sale es en el día 1076, a través de casi un poco más de 3 años de permanecer en el estudio. Bueno, un poco ya adentrándonos en el análisis que se hace con las funciones que tiene Stata para trabajar análisis de supervivencia,
lo primero que uno debe hacer es declarar que la base que está trabajando pertenece a un modelo de duración. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a utilizar este comando de stset. Stset lo que va a decir es, primero, cuál es la variable que relaciona el tiempo que transcurre, y después de una coma nos va a decir cuál es la probabilidad, cuál es la variable que indica el cambio de estado. En este caso tenemos que el cambio de estado está representado por la variable estado y el tiempo pues por la variable tiempo, como para no confundirnos mucho. Entonces, una vez presionamos este comando, esto nos va a botar la siguiente información. Entonces, en total son 238 individuos que están en el tratamiento, que era un poco lo que les decía al principio. Ninguno de estos va a ser excluido, todas las observaciones van a ser igualmente válidas. De estos 238 individuos, 150 presentaron un cambio de estado, es decir, podemos determinar a ciencia cierta que las personas salieron del estudio, y en total va a haber un 95.812 días, que corresponde a la multiplicación de las personas por la cantidad de tiempo en días que permanecieron. Acá nos dice cuál fue cuando empieza el tratamiento, cuando entran, todos en el 0, y cuando termina el último, que es en el día 1096. Obviamente, y como les decía, Stata presenta una cantidad de estadísticas descriptivas que uno puede aplicar no solamente para los datos, pero también estrictamente como para estos datos de modelos de duración. En general, las estadísticas van a estar acompañadas de este prefijo st. Entonces, el describe que conocemos normalmente en Stata para describir los datos también se puede hacer para estos modelos de duración, pues, con algunas variaciones, obviamente, dada la diferencia de la información que tenemos y que corresponde a un modelo de duración. Entonces, le damos stdescribe. Y stdescribe nos describe la información de este modelo de duración. Entonces, miren que aporta información realmente parecida a la que habíamos puesto anteriormente con el stset. Conocíamos la cantidad de individuos que se están atendiendo. Esto nos va a dar el promedio de días que permanecen las personas antes de salir del estudio, el mínimo, la mediana y el máximo. Acá vamos a tener también todo el tiempo o los días totales que están en riesgo, es decir, ya lo habíamos hecho, la multiplicación de las personas por los días que permanecen dentro del tratamiento. Bueno, un promedio, estos es exactamente los mismos datos de arriba, y vamos a acá tener las fallas. Esta relación corresponde simplemente, que es esta min, esta columna, corresponde a la relación de las fallas sobre el total de participantes, 150 sobre 231. ¿Sí? Pueden calcular perfectamente. El otro comando que se aplica normalmente es el summarize, así como el resumen de la información. Vamos a correrlo. Y nos va a dar un poquito más de luces por los datos que tenemos. Esto ya lo hemos visto. La tasa de incidencia, simplemente como cualquier tasa, nos va a decir cuántos casos de falla hay en el total de días. ¿Sí? Entonces hubo 150 fallos en 95.812 días totales que se analizan. Esta partecita acá, esta donde dice Survival Time, nos va a dar los percentiles. Entonces nos va a decir que en el percentil 25 de la función de supervivencia va a estar representada por 212 días. El 50% por 504 y el 75% por 821. Vamos a ver que estos datos van a salir es de la función de Kaplan-Meier, que ya vamos a ver a continuación. Ustedes también, uno también puede hacer el summarize por hospital. En este caso, por hospital es importante porque, digamos, la base de datos o el estudio nos da indicio que hubo un tratamiento un poco diferenciado entre ambos hospitales que se trabajaron. Entonces, los hospitales pueden haber asignado o pueden haber desarrollado el tratamiento de una manera
un poco diferente, lo cual puede afectar realmente la evaluación del tratamiento en sí de metadona. ¿Sí? Y lo que nos interesa saber es cómo reaccionan los individuos ante la metadona para dejar la adicción a la heroína. Entonces debemos controlar también por este factor de hospital. Entonces uno puede combinar el Summarize por hospital. Miremos. En el hospital 1, miren la incidencia, un poquito mayor que en el hospital 2. ¿Okay? Sí, pero obviamente estas son estadísticas muy generales. Lo más importante va a ser ahora ver las funciones de supervivencia, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces, la función de supervivencia tradicional que habíamos visto no paramétrico, que es la de Kaplan-Meier, la podemos graficar a través del siguiente comando. Es stsgraph, ¿sí? Él por defecto nos va a arrojar la función de supervivencia. Acá le estamos poniendo el título, pero incluso sin el título, si se lo quitamos, ¿sí? Él nos va a mostrar cómo es la función de supervivencia. Entonces miren lo que les decía ahorita de los datos del percentil 75, miren que más o menos es por los lados de 212, el percentil 50 por el lado de 500 algo, y el percentil 75 acá por el lado de 820 más o menos. Ok, acá es importante resaltar que esta función de Kaplan-Meier lo que está haciendo es unir puntos diferentes porque no tenemos una continuidad, ¿sí? No sabemos, o sea, si un individuo no salió de la muestra, digamos, entre el día 800, 790 y el 800, no tenemos forma de determinar cómo es la función de supervivencia en ese tramo. Entonces, digamos, esa puede ser una gran ventaja que tienen los modelos paramétricos, pero de todas formas ajustar una distribución, ajustar los datos a una función de distribución es realmente complejo, por lo cual, digamos, tienen gran ventaja y gran acogida estos métodos en paramétricos, como les había mencionado antes. Bueno, acá con esta comando nos muestra la gráfica, pero adicionalmente también podemos calcular la función de supervivencia. ¿Cómo se hace la función de supervivencia? Vamos a utilizar este comando stslist. Stslist nos va a mostrar lo siguiente. Entonces, miren, acá vamos a tener el tiempo, acá vamos a tener el número total de individuos que están en riesgo de cambiar de estado. Vamos a tener cuántos cambian efectivamente de estado en cada uno de estos periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el periodo 7 hubo un individuo que salió del tratamiento, en el periodo 13 hubo otro individuo que salió, etc. Y esta net loss nos va a decir cuáles de esos datos fueron censurados. Entonces miren que es una gráfica muy informativa sobre qué va pasando con los datos por periodo. Acá al lado nos va a calcular la función de supervivencia de Kaplan-Meier. ¿Sí? Si seguimos bajando, pues vamos a llegar hasta el final de los tiempos, que es el periodo 1076. ¿Sí? En este caso, del único individuo que estaba en riesgo, pues se va a tomar como censurado porque no sabemos exactamente qué pasó con él. Después seguramente cambió de estado. Obviamente cada uno de estos comandos tiene una cantidad enorme de opciones. Podemos, por ejemplo, ver la función de supervivencia por hospital y podemos incluso ajustar esa función de supervivencia a algunas variables de interés. En este caso, las covariantes, que son la dosis y la carga. Entonces, vamos a copiar este comando acá. Nada más quiero que vean este gráfico por hospital, el gráfico de supervivencia, para saber un poco como en dónde el tratamiento tuvo mejor incidencia, que es una forma muy general en la cual uno puede utilizar estos gráficos, puede utilizar en los modelos de la función de supervivencia para comparar, por ejemplo, dos tratamientos.
quería hacer un poco más por la gráfica. No, mejor vamos a utilizar esta gráfica de acá, ¿sí? Para que no me despliegue un poco como la función de supervivencia por cada hospital, sino que me muestra esa función de supervivencia en un gráfico. ¿Sí? Entonces vamos a dar el siguiente comando, vamos a graficar lo que ya habíamos graficado ahora, pero por hospital. ¿Ok? Entonces miren, acá ocurre lo siguiente. El hospital 1 tiene esta función de supervivencia. ¿Sí? Miren que los datos duran mucho tiempo. Y el hospital 2 va a tener esta otra función de supervivencia. Lo que quiero mostrarles un poco acá con este gráfico es la caída que va a tener la caída que va a tener esta gráfica. Miren, por ejemplo, en el día 200, en el hospital 1, más o menos el 75% de los pacientes van a estar vivos o van a estar sin cambiar de estado, es decir, van a estar en el tratamiento, y en el periodo, en este mismo año, en esta misma fecha, en estos mismos 200 días, un poquito más del 75% de los pacientes van a permanecer en el tratamiento en el hospital 2. Entonces miren que el hospital 2 tiene como una mayor, digamos, como una mayor eficiencia en el caso de dejar a los pacientes dentro del tratamiento. Sí, miren este decaimiento, en cambio que esta es un poquito más plana, esta función en el hospital 2. Lo que les quiero hacer como énfasis para este tipo de gráficos es, por ejemplo, si ustedes quieren comparar dos tratamientos y lo que hacen es una aleatorización de una muestra de individuos muy parecidos. Entonces ustedes toman individuos muy parecidos, los asignan a cada uno de los dos tratamientos y comparan las funciones de supervivencia en cada uno de estos dos tratamientos. En este caso, pues iríamos a analizar cuál de estos dos tratamientos tiene como la función de supervivencia o más prolongada, es decir, los individuos no caen derecho hasta cero, y concluir que ese tratamiento puede ser un poquito más eficiente que el otro. Eso es muy usual digamos, en estos análisis de supervivencia. El problema, o digamos la desventaja, es que uno generalmente quiere saber qué efecto tienen otras variables sobre el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, la edad, por ejemplo, el sexo. Entonces uno no puede empezar a hacer estos gráficos para cada una de las combinaciones posibles, realmente sería bastante ineficiente. Ahí es donde entra el modelo de Cox, que es el que vamos a ver. Bueno, entonces ustedes pueden graficar perfectamente la tasa de supervivencia, la función de supervivencia. Pueden incluso estos comandos me permiten graficar la función de supervivencia, incluso hacer intervalos de confianza, mostrar los datos censurados. Vamos a correr para ver un poquito en qué consiste. Entonces miren acá, no quiero, bueno, vamos a combinar un poco. Esto es el gráfico por hospital y teniendo en cuenta también si los individuos tienen un registro criminal o no. Vamos también a que me muestre un poquito los datos censurados, en qué momento del tiempo ocurren. Entonces miren que, pues este sería el gráfico si uno quisiera analizar todas las covariantes posibles para determinar como ciertas características del tratamiento. En que es un poquito más enredado, uno puede incluso darle la siguiente opción, acá, separate, para que me separe los gráficos. Entonces uno empieza a comparar, digamos, dónde se retienen más a los pacientes en este tratamiento. ¿Ok? Esto ya es un poco como empezar a jugar con todas las opciones que ofrece Stata para ir analizando la información. Los gráficos de Stata no solamente se reducen
a calcular la función de supervivencia, sino que también con ello se pueden calcular la función de riesgo. Para calcular la función de riesgo, lo único que vamos a hacer es poner este comando con hash, lo que me va a mostrar la función de riesgo acumulada. Vamos a correr esta parte hasta aquí. Sí, no quiero correr todo el comando porque pues, es un poquito más complejo. No, quiero centrarme como más en lo más básico. Entonces miren que ustedes también pueden verificar la función de riesgo. Como les decía, las más frecuentes son la de Kaplan-Meier para la función de supervivencia y la Nelson-Allen para la función de riesgo. Miren que el hospital 1, el riesgo es mucho mayor y como les decía, el riesgo no es como tal una probabilidad, no está acotada entre 0 y 1, sino que miren que en este caso la función de riesgo para el hospital 1 se extiende casi hasta 4. Bueno, entonces una vez visto un poco qué pasaba por hospital, ¿sí? El hospital 1 tenía, digamos, una menor retención de los pacientes en el tratamiento de metadona que el hospital 2. Vamos a empezar a analizar ahora ciertas covariantes que pueden ser de interés para, para nuestro modelo, para nuestro estudio. Entonces, para ello, vamos a utilizar el modelo de Cox. El modelo de Cox, digamos, la desventaja que tiene es que debe asumir riesgos proporcionales. Riesgos proporcionales es más o menos, a ver si yo puedo rayar acá. Riesgos proporcionales es un poco como asumir lo siguiente. Digamos que esta es la función de supervivencia 1 y el riesgo proporcional es simplemente que esto va a ser un poco como un escalamiento de esta primera función. ¿Sí? Va a ser casi que un poco como decir paralela, pero es, digamos, como escalar esa función, no es que se va a meter como tramado o superpuesto en algunos puntos y en otros no. Sí, digamos, esa es la superventaja, digamos, no la superventaja, sino el problema que tiene este modelo, que debe asumir esa proporcionalidad. Entonces, obviamente, cuando uno va a calcular el modelo, pues realmente lo que debe hacer es precisamente corroborar este supuesto. ¿Ok? Entonces, para corroborar el supuesto de proporcionalidad de las funciones de riesgo, Stata presenta una gran variedad de test que vamos a ver a continuación. El primero es el test de log-rank. El test de log-rank lo que va a decir es la hipótesis nula, lo podemos ver acá, la hipótesis nula del test es que la función de supervivencia se acepta igual para los dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos que estamos trabajando acá? Es por hospital, ¿sí? Ya que teníamos un conocimiento previo, un conocimiento claro, que había tratamientos un poco diferenciados. Entonces vamos a hacer este test. Vamos a correrlo desde acá. Vamos a abrir Stata. Entonces miren lo que me está diciendo el test. En el hospital 1, estos fueron los eventos que se reportaron. 122 salidas de tratamiento. Hospital 2 hubo 28 salidas para un total de 150 salidas del tratamiento. Y acá me está dando este test, lleva una distribución chi cuadrada y me va a decir que se rechaza la hipótesis nula que las distribuciones son iguales. Entonces, si acá lo que tenemos que hacer es controlar a nivel de hospital, porque es claro que este test lo que me está diciendo es que no tienen la misma función, de supervivencia. Entonces, tenemos que controlar por eso para poder cumplir con el supuesto de funciones proporcionales, de riesgo proporcional. El segundo test que se puede hacer es el test de mirar la significancia de una interacción entre las variables de interés con respecto al tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque
no sé si recuerdan el grafiquito que les planteé de las dos funciones de supervivencia, cómo era en el caso en que las dos son, son proporcionales, es decir, una es casi que paralela a la otra, ¿sí? Simplemente es escalada por algunos factores. Si las variables dependen del tiempo, lo que va a hacer es que las funciones se van a cruzar en algunos puntos, van a diverger, vuelven a cruzarse, y entonces no se estaría cumpliendo con este supuesto como de proporcionalidad o este escalamiento. Entonces lo que tenemos que hacer con este segundo test es que una vez la interacción de cada una de las variables con el tiempo no sea significativa. Entonces vamos a correr esta segunda parte, que es hacer una regresión de Cox con respecto a la cárcel, a la dosis, que son las variables, y vamos a hacer una interacción por hospital, por la cárcel y por la dosis. ¿Sí? Vamos a ver si estas variables realmente afectan ese supuesto de proporcionalidad. Finalmente, el test consiste en corroborar si todas las variables asociadas a, a tiempo, o estas interacciones con el tiempo, son iguales a 0. Entonces vamos a correr esta segunda parte. Y miren lo que me va a decir. La interacción con hospital realmente es significativa, mientras que las otras dos interacciones de tiempo con cárcel y tiempo con el nivel de dosis no resultan ser significativas. Y en general se rechaza la hipótesis nula que todas las variables asociadas acá estamos probando solamente hospital. Acá estamos probando la hipótesis nula que la interacción entre hospital y tiempo es igual a 0. ¿Sí? Nos está diciendo entonces lo mismo que el test de Log-Rank, el anterior, que la variable hospital realmente está impidiendo ese supuesto de proporcionalidad. También hay otros dos test, un poco como por cuestiones de tiempo, vamos a pasarlos por alto, pero ustedes pueden hacer el test de los residuales de Schoenfeld. Va a decir un poco lo mismo, ¿sí? Si utilizan esta base de datos, este test les va a dar el mismo diagnóstico, les va a decir que la variable hospital realmente sí afecta a este supuesto de proporcionalidad. Y finalmente, el otro test es un poco ir graficando las funciones de supervivencia de Kaplan-Meier y mirar el gráfico que yo les había dibujado a través del lápiz que tiene este programa. ¿Sí? Entonces mirar si realmente sí corresponde a un escalonamiento o si las funciones, por lo contrario, se chocan en algunos puntos, divergen, deben enfocarse, etc. Sí, estas son como las 4 formas en las cuales uno puede probar que se cumple el supuesto de proporcionalidad. Una vez estamos seguros que se cumple este supuesto de proporcionalidad, vamos directamente a correr el modelo. Y con este modelo, digamos, vamos a tener algunas hipótesis, vamos a corroborar algunas cositas que pueden ser muy interesantes en cualquier análisis. Entonces, ¿cómo se corre el modelo? El modelo usa simplemente el comando stcox. Él automáticamente entiende que la variable tiempo es la que habíamos determinado en el comando stset y después uno escribe la cantidad de variables por las cuales uno quiere hacer un control. ¿Sí? Estas variables van a corresponder a las X o a las covariantes. Entonces vamos a correr este modelo. Miren que en este modelo no hemos estratificado por hospital o no hemos hecho la regresión por hospital, lo cual es muy importante porque ya habíamos aclarado en el punto anterior que no se cumple el supuesto de proporcionalidad a no ser que yo controle por esta variable de hospital. Pero vamos un poco como a mirar qué nos dan los resultados y un poco como a interpretar los signos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando uno corre la regresión así normalita stcox y las covariantes, esto por defecto Stata nos va a relacionar cada una de las variables con el hazard ratio, que es esta parte de la función de riesgo.
Entonces nos va a decir como en cuánto puede incrementar esa relación de riesgo cada una de las variables. Por ejemplo, 1 miligramo más de dosis, porque la dosis está medida en miligramos, va a afectar el riesgo en 0.96. ¿Sí? Cuando las variables son menor a 0, a 1, perdón, esto lo que va a implicar es un decrecimiento. Mientras que cuando son mayores a 1 va a indicar un crecimiento. Entonces, en el caso, nos quiere decir que mayor dosis realmente lo que hace es disminuir eh, la función de riesgo o el riesgo que pueden tener los individuos de salir del programa o del tratamiento en 1, esto es 1 menos 0.9645, ¿sí? Eso es el efecto que tiene. ¿Sí? Siempre es restar 1 menos el beta que tiene. Entonces, mientras que en este caso estar en la cárcel va a ser un 20% más probable, pues el haber tenido un registro criminal, un 20% más probable que los individuos abandonen el tratamiento. Y como les dije, esto es siempre en función del riesgo. Para ver esto, digamos, para entender por qué, vamos a analizar cuáles son los signos que tiene cada una de estas variables. O sea, el beta, vamos a verlo, porque acá solamente me está mostrando esas variables en términos de riesgo que implican. Entonces, para eso, corremos la misma regresión y le vamos a dar el comando nohr, que es no me muestre en términos de la función de riesgo, sino que muestre solamente los coeficientes. Entonces, miren lo que les decía. La cárcel realmente tiene un efecto positivo, ¿sí? El signo es positivo, mientras que la dosis tiene un efecto negativo. Obviamente, estos modelos deben ser hechos para cada uno de los hospitales, porque ya habíamos definido que se tiene, primero, claro que hay una diferencia en cómo se aplica el tratamiento, y segundo, que no permiten, si no se controla por ello, cumplir el supuesto de proporcionalidad que necesita el modelo de Cox. Entonces vamos a correr esto, este último comando. Miren que los resultados no van a ser muy diferentes, pero en este caso estamos seguros que estamos controlando por esta variable que nos puede un poco como desfigurar los supuestos básicos del modelo. ¿Qué pasa acá? Normalmente, si miramos la función, si miramos, perdón, los datos de dosis, vamos a encontrar que la dosis está medida o tiene cambios muy pequeños, ¿sí? Pasa de 20, 30, 35, 40, 45. En este caso, cuando estamos corriendo esta variable en estas magnitudes, lo que nos está diciendo es cuál es el efecto que tiene incrementar la dosis en 1 miligramo sobre la probabilidad o sobre la potencialidad de salir del tratamiento. Realmente una dosis de 1 miligramo, un cambio de 1 miligramo es muy pequeño, no debería como ser muy significativo. Entonces, por ello, cuando estas variables son continuas, lo recomendable es hacer dos cosas. Primero, se pueden trabajar como desviaciones estándar, ¿sí? ¿Cuántas desviaciones estándar está cada dosis de la media? O la otra es trabajar por intervalos. Entonces uno puede dividir la dosis, por ejemplo, en este caso, digamos, yo la voy a dividir más adelante, los que tienen hasta 50, los que tienen hasta 70 y los que tienen más de 70. Se va a hacer como una forma de clasificar los niveles de dosis. Y puede ser un poquito más diciente que trabajar la dosis por cada uno de los miligramos. Entonces, un poco para estandarizar esta variable, lo que vamos a hacer es aplicar el siguiente comando. Vamos a generar una nueva variable que se llama zdosis y que va a ser simplemente a la estandarización de la variable dosis. ¿Sí? Con esto es un poco como para hacer la primera salida que teníamos del análisis. ¿Okay? La primera opción que teníamos. Entonces,
Entonces miren ahora la diferencia. Si le damos un tabulate a Z dosis, estos van a ser los nuevos datos. ¿Sí? Ahora sí va a ser diferencias con respecto a la media, que es un poquito más diciente como les venía diciendo. Y aquí vamos a calcular el modelo de Cox nuevamente. Vamos a correr este comando que lo habíamos puesto, pero en vez de trabajar con dosis, vamos a trabajar con Z dosis, que es la variable estandarizada. ¿Ok? Entonces miren el efecto que tenía 1 miligramo, era de menos 0.35, el coeficiente que acompañó. Ahora este coeficiente cambia a menos 0.50. ¿Sí? Esto ya es, digamos, mucho más útil cuando uno quiera analizar realmente varianzas o cambios en el nivel de dosis que sean significativos. Como les venía diciendo, 1 miligramo no es muy significativo para que una persona permanezca en un tratamiento. ¿Okay? Entonces miren, esto es correr nuevamente el comando ahora en términos de la función de riesgo, y miren que ahora sí cambia bastante el impacto que tiene. Entonces podemos decir que en términos de esa potencialidad de riesgo, las personas por desviarse o por tener una desviación estándar arriba de su media en términos de la dosis que reciben, van a tener casi un 40% menos de potencialidad de salir del tratamiento. Bueno, uno también puede calcular un poco las funciones bases del modelo de Cox. Esto es más que todo se hace como para verificar si las funciones iniciales si siguen como la distribución que se debe. Es decir, por ejemplo, estamos estimando cuál es la función inicial de supervivencia y queremos que esta función inicial de supervivencia se ubique en unos rangos creíbles, que sean de 0 casi que a 1, ¿sí? Porque muchas veces ocurre que cuando uno calcula la función inicial de supervivencia, da valores entre 0 y 0.3, por decir algo. Entonces uno dice, bueno, acá hay algún problema con el modelo, hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces lo ideal simplemente es correr esta regresión y mirar si el inicial, digamos el baseline, que es lo del modelo de Cox, es un poco significativo, o digamos, digamos están los rangos correctos. Entonces para ello vamos a hacer nuevamente la regresión, vamos a aplicar este comando de quietly, es para que no me muestre los datos, no me interesa, lo que me interesa es predecir estos datos. Entonces vamos a predecir la función base de supervivencia, simplemente le damos el comando predict y al final le damos este base serve, que con eso obtenemos la función base de supervivencia del modelo de Cox. Y vamos a hacer lo mismo para la función de riesgo. ¿Sí? Solamente con este otro comando, base chance out. ¿Okay? Y después vamos a darle un summarize. Lo que queremos acá es que esas funciones no sean muy divergentes, no sean muy extrañas, sean más o menos o se acoplen o se amolden a lo normal, a lo habitual que uno puede encontrar. Entonces vamos a correr estos 4 comandos. ¿Sí? Entonces miren, la función de riesgo, la función de supervivencia de este modelo, la base nos va a dar entre los valores de 0.12 y 1. ¿Sí? Miren que es más o menos el rango común entre una función de supervivencia. Entonces podemos decir, bueno, los datos nos están arrojando una función base relativamente creíble, no tenemos que hacer ningún ajuste adicional. Lo otro que nos interesa, o digamos la ventaja por la cual yo expuse el modelo de Cox, es porque vamos a poder hacer o vamos a poder calcular cuál es la posibilidad de, digamos, cómo diverge la supervivencia de dos personas que se diferencian con la dosis, o digamos, cómo puede incrementar esa supervivencia si yo tengo registro o no tengo registro, si teniendo ese registro yo subo mi dosis, bajo mi dosis.
Entonces eso es un análisis muy interesante y ya les voy a explicar un poco cómo se hace. Vamos a ver acá. Mm, Vamos a trabajar con lo siguiente. Entonces, bueno, antes yo les quería comentar, esto es algo muy general a todos los modelos que uno hace, es mirar la cantidad de variables que uno le debe meter al modelo. ¿Sí? Porque pues uno puede, este modelo, pues desafortunadamente no tenemos información, pero digamos, si eventualmente tuviéramos edad, si tuviéramos sexo, uno podría empezar a incluirlas y ver si se controla un poco mejor la modelación. Pero obviamente esto va a llegar a un punto, esto va a tener un costo y vamos a ver si realmente el meter más variables mejora el modelo o no. Entonces para ello vamos a correr nuevamente este modelo y vamos a guardarlo. Entonces corremos el modelo y vamos a guardarlo a través del siguiente comando, que es estimate store. Vamos a ponerle modelo 1. ¿Okay? Para corroborar si introducir información adicional es relevante o no, vamos a hacer algo muy sencillo que es cree una variable aleatoria y mire a ver si esa variable aleatoria tiene alguna explicación en el modelo. Para ello vamos a correr esto, que es genéreme una variable que se llame ruido y que simplemente va a ser una variable que se distribuye normalmente. ¿Sí? En teoría, si metemos una variable aleatoria, cualquier ruido, esta variable no debería tener ningún efecto sobre el modelo. ¿Sí? Es decir, el modelo sin esa variable debería ser igual de explicativo al modelo con la variable. Entonces, vamos a correr ahora nuevamente el modelo, ahora introduciendo este ruido, que está acá. Vamos a correrlo. Y vamos a hacer el siguiente test de máxima verosimilitud. En este test lo que vamos a probar es que las variables adicionales que introdujimos este ruido son iguales a 0. ¿Sí? Entonces corramos el test y miren lo que me da. Pues le metimos un ruido y al 5% podemos decir con certeza que ese ruido no nos aporta ninguna explicación. O sea, no podemos rechazar la hipótesis nula que el ruido o que el coeficiente que acompaña el ruido es igual a 0. No podemos rechazar eso. Ahora sí un poco lo que les quería comentar o lo que les venía diciendo es cómo comprobar ciertas hipótesis. Entonces, el siguiente comando, este comando que es lincom, nos va a hacer las siguientes comparaciones. Va a comparar una persona que tiene registro, o sea, cuál es la probabilidad en términos o la potencialidad de riesgo que tiene una persona que estuvo en la cárcel frente a una que no estuvo. ¿Sí? Esto lo que hace siempre es comparar las variables que están acá en este grupo de covariantes con respecto a las variables cuando esa x es igual a 0. Entonces miremos este caso, acá vamos a comparar los que tienen registro con los que no tienen registro, simplemente utilizando este comando de lincom. Entonces miren, esto es bien importante porque nos va a decir que para las personas que tienen registro, la potencialidad o el riesgo adicional en cada momento del tiempo, porque eso nos va a decir en cada momento, o sea, en cada día, se va a incrementar a 1.46. ¿Sí? O sea, es un 46% más que las personas que no tienen registro, registro criminal. Acá vamos a hacer lo siguiente, es un poco otra vez trabajar con esa variable de dosis y es recodificarla. ¿Por qué? Porque queremos hacer diferentes grupos de dosis. Entonces vamos a hacer los grupos que van hasta 50 miligramos al día, los grupos que van hasta 70 y los grupos de más de 80. Y con este comando, entonces le vamos a generar una variable de rangos de dosis que va a hacer esa recodificación de la variable de dosis y estos son los intervalos que vamos a poner. Entonces corremos y una vez tenemos esos rangos, nos interesa es
correr el modelo de Cox para cada uno de esos rangos, ¿sí? Hacerlo como una variable dummy. Entonces, para ello, vamos a poner este xy, le damos 2 puntos. Este xy siempre va a funcionar para poner una variable en términos, pues hacer una variable como una dummy. Entonces miren que la que estamos haciendo son estos rangos de dosis que habíamos creado anteriormente y vamos a regresar con respecto, vamos también a utilizar la covariante cárcel y a estratificar por hospital como vamos haciendo. La idea acá es empezar a comparar rangos de dosis. Entonces corremos, acá nos da la significancia. Obviamente como son dummies nos va a omitir la primera, los que tienen una dosis menor a 50. Y vamos a hacer la siguiente comparación. Nos interesa comparar los individuos que tienen una dosis en el rango de 70 hasta 70 y que aparte de eso tienen cárcel. Como habíamos visto anteriormente, tener más dosis lo que hace es disminuir la probabilidad del tratamiento, mientras que lo que hace la cárcel antes es incrementar la posibilidad de salir del tratamiento. Entonces vamos a correrlo. ¿Sí? Entonces tenemos dos efectos, uno que va, digamos uno positivo y uno negativo, afectan en dos direcciones opuestas. Entonces corremos este lincom y acá estamos comparando esta persona, los que tienen dosis de 70, con la que tiene 0, en este caso la que tiene 0 son los que tienen menos de 50, y los que tienen cárcel y los que no tienen, frente a los que no tienen cárcel. ¿Sí? Entonces miren la comparación. Tienen dosis entre 50 y 70 miligramos y tienen cárcel frente a los que tienen dosis menores a 50 y no tienen registros en la cárcel. Entonces este rango, digamos esta potencialidad de riesgo, lo que va a hacer es, va a ser un poquito más de la unidad, se va a incrementar, es un poco como que el efecto de la cárcel es mayor al efecto de la dosis, pero va a ser casi cercano a 1. Entonces esta es una gran potencialidad que tienen estos modelos para poder plantearse diferentes hipótesis para ver cómo varía el riesgo dependiendo de cada una de las características. ¿Sí? Entonces recuerden que siempre es con este comando lincom. Finalmente, un poco ya para terminar, nos interesa saber qué también nuestro modelo queda especificado. Para ello, lo que se va a hacer es una gráfica de los residuales. Acá nos dicen que trabajen con los residuales de Cox-Snell y vuelvo a graficar un poquito. Cuando el modelo ajusta bien, el modelo debe seguir como una línea recta, una línea diagonal, desde el origen hasta donde vaya. Entonces, en ese caso, uno dice el modelo está ajustando muy bien. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Vamos nuevamente a hacer la regresión. Le vamos a poner el quietly porque no nos interesa en este momento ver los resultados. Luego vamos a darle este predict CS, que van a ser, esta va a ser el nombre de la variable y esto va a ser los residuales que queremos, que van a ser los de Cox-Snell, que es para corroborar el ajuste del modelo. Entonces una vez, yo ya le envié el comando, acá ya me generó los residuales de Cox-Snell. Ahora vamos a hacer lo que es un poquito diferente y es, vamos a establecer ahora como digamos como lo hemos hecho al principio en la base, vamos a tener el SPC para decirle, vea, nosotros estamos trabajando con unos datos que son de supervivencia. Vamos a decir que el cambio de estado viene hecho por la variable estado, o viene definido por la variable estado, y la variable tiempo va a ser estos residuales de Cox-Snell. ¿Sí? Va a ser sencillo. Esto es como un poco la lógica que viene y lo que uno encuentra generalmente en la red de cómo se evalúan esta onda de ajuste. Y acá lo que vamos a hacer
es vamos a generar una línea que vamos a llamar h, que va a ser igual a la función de Nelson-Allen. La función de Nelson-Allen, ya lo habíamos dicho, es la función no paramétrica de la función de riesgo. Entonces, vamos a generarla y vamos a graficar esta función de Nelson-Allen, que la hemos llamado h, con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces recuerden que lo que nos tiene que dar es que es una línea recta, una línea diagonal, perdón, recta. Y si el modelo nos ajusta de esa manera, vamos a decir que es un modelo pues que está bien. Entonces miren, esto es lo que nos da. Esta es la línea diagonal que les había dicho. Miren que el modelo ajusta muy bien al principio, después ya empieza a fallar. Esto va a ser normal en todos los modelos que uno ajuste. ¿Por qué? Pues porque cada vez que vamos en periodos más altos, pues cada vez que quedan menos observaciones, digamos las estimaciones van a ser menos fiables. Si hay menos datos, las estimaciones por lo tanto son menos fiables, que es lo que normalmente se conoce. Pero entonces miren que en general el modelo ajusta bien. El modelo ajusta bien, cumplimos el supuesto de proporcionalidad, probamos ciertas hipótesis y pues terminamos un poco con una prueba de bondad de ajuste que nos muestra que el modelo está bien especificado. Pues eso es todo. Ya continuamos con la sección de preguntas. Bueno, acá me dice cómo se evaluaría el modelo si existiera proporcionalidad. Eh, no entiendo muy bien la pregunta de Álvaro Muñoz. Y Álvaro Muñoz dice que a pesar de que la cárcel no resulta ser significativa en el modelo, se deja. Entonces miremos un poco los datos. Pues digamos en este último análisis, que es esta última regresión que tenemos aquí, la cárcel resulta ser significativa al 5%, perfectamente, en este modelo. Sí, en general la cárcel pues tiene una significancia, o sea, no es la perfecta, pero realmente explica bastante. Sí, la pregunta, al no ser proporcionales, ¿es necesario discriminar por hospital? Sí, es necesario. O sea, lo que tenemos que hacer es que las funciones guarden esa proporcionalidad. Ahora, lo que probamos con los primeros test, con el de log-rank, especialmente con la interacción entre el tiempo y la variable hospital, es que este hospital es la que está generando esa, digamos, esa diferencia. Ahora, ¿por qué también es importante uno discriminar por hospital? En este caso, porque existe un conocimiento claro que el tratamiento puede ser diferenciado en los hospitales.
como nos interesa saber en general, es solamente el tratamiento de metadona. Entonces eso hace necesario que uno deba empezar a discriminar como cuáles son las posibilidades de que el tratamiento no sea el mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, hay una cantidad de variables, eh, por ejemplo, en este caso, el registro carcelario y la dosis que van a ser más como, o van a depender más, o van a afectar más como la permanencia de cada individuo. Pero en general el tratamiento es diferenciado por hospital y eso hace que uno deba tener eso en cuenta a la hora de la modelación. Pregunta, ¿es mejor hacer estos modelos de survival o también sería posible modelos tipológicos? Pues la dependiente siempre es 0 y 1. Pues un poco la, la ventaja de estos modelos es que nos permite conocer esta trayectoria de tiempo. En el modelo Logic lo que tenemos es la persona sale o no sale. Y digamos, es un poquito diferente la forma en que se puede abordar el problema, pero estos modelos tienen una gran ventaja en entender el tiempo y precisamente también en entender esta censura, que probablemente no se pueda lograr en un Logic. Entonces, para analizar tiempo, yo preferiría trabajar con estos modelos de duración, sin lugar a dudas. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Pues les agradezco a todos por su atención. Cualquier cosa, pues también me pueden escribir un poco en la presentación. Bueno, todos muchas gracias por su atención.